Hola, muy buen día, mis estimados colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa y les doy la bienvenida a nuestro cuarto módulo o cuarta sesión de nuestro curso universitario en planes de cuidados y registros clínicos de enfermería. El tema que vamos a analizar hoy son sobre las redacciones de premisas de valoración. Vamos a ir analizando de manera sucinta cada palabra vertida dentro del módulo que se le está compartiendo en la página. Bien. Sabemos que la valoración es la interpretación de las respuestas humanas gracias a las percepciones de la enfermera durante el momento del cuidado. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros como enfermeros, nuestra valoración va a tratar de poder percibir todas las situaciones, todas las formas en cómo el paciente exprese ese cambio del estado de salud, es decir, la manifestación misma de la persona. De esa manera es más que la mera recolección de datos del paciente. Recolectar datos es solamente obtener información que yo quiero esperar. En este caso yo no sé qué voy a esperar, porque es el paciente que en el momento del cuidado va a definir lo que necesita expresarme para poder darle solución prioritaria a las necesidades más fuertes, a las necesidades que demanden mayor desequilibrio respecto a su estado. Esto no desmerita las diferentes herramientas o estrategias para poder obtener la información necesaria acerca de los acontecimientos que evidencian el cambio en el estado de salud. Tengamos en cuenta lo siguiente. Muchas veces nosotros vamos a realizar valoraciones utilizando diferentes herramientas, diferentes encuestas, diferentes estrategias que nos van a permitir recabar la información respecto al estado del paciente. Bien, muchas veces el dedicarnos a encontrar o a buscar las diferentes, ¿qué les puedo decir? Las diferentes categorías de desestabilización o de desequilibrio o del problema de salud nos conlleva a que nos olvidemos de las respuestas mismas del paciente. Cuando les mencioné que la valoración es más allá que la recolección de datos, me refiero de que la valoración es la interpretación y la percepción de las manifestaciones del paciente en función de lo que yo estoy percibiendo, pero sin escaparme de la realidad, porque participamos sujeto y sujeto, es decir, quien evalúa, quien percibe y quien permite, quien otorga los datos o las manifestaciones o las respuestas que van a poder ser percibidas durante el momento del cuidado. Entonces, no desmerito las diferentes estrategias para poder recabar la información. Pero lo que sí menciono siempre es de que esas estrategias deben ir orientadas a obtener la información directamente del paciente. Eso no quiere decir de que la historia clínica sea inservible, al contrario. Eso es el caso del paciente, es solamente la enfermedad. Nosotros como enfermeros vamos mucho más allá de la enfermedad. Vamos a ver las respuestas, las prioridades respecto al paciente. Independientemente del modo, recuerden de que lo que estoy analizando es el contenido del módulo y así vamos a hacerlo más adelante para que no haya estos disturbios respecto a cómo se está dando la calidad de este curso, etc. Estoy nuevamente en mi oficina, estoy nuevamente tratando de poder hacer mejor la información que vamos a ir viendo y vamos a ir analizando durante este curso universitario. Bien, vamos a ver los análisis personales, vamos a ver como videoblog y vamos a verlos también como en el screen, vamos a ver todo lo que se va a ver como diapositivas, etc. Recuerden la didáctica de este curso. Este curso amerita mucho análisis. Un diálogo entero, ¿bien? No quiero salirme del curso. Independientemente del modo, el objetivo de valorar es común y por ende la forma de expresarlo también debería de serlo. ¿Qué quiere decir? De que independientemente del modo, independientemente de la forma en cómo se pueda dar la valoración, es decir, independientemente de la estrategia que utilicemos para poder obtener la información que vamos a interpretar, todas las formas son comunes porque se intenta recolectar la información respecto al estado del paciente. Pero también debe ser la forma en cómo vamos a redactarlo. ¿Por qué? Porque las diferentes herramientas de valoración, por ejemplo, como cuando somos estudiantes y se nos pide realizar valoración, por ejemplo, por los patrones funcionales o por la necesidad de salud o por los dominios de salud, etc. Cada quien apunta
por diferentes metodologías, tanto de redacción como de obtención de los resultados. Y aunque el objetivo sea común, que es valorar, pero la forma en cómo se valora es diferente. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es de que nuestra forma de valoración sea tan común que otros profesionales observen los resultados que se obtienen respecto a la valoración que nosotros como enfermeros realizamos y que también puedan interpretarlo. Eso es la idea de valorar. De que no solamente pueda saberlo yo, pueda determinarlo yo, porque no soy solamente yo miembro del equipo de salud. Lo que nosotros tenemos que pensar es de que hay otro equipo de salud que también debe de entender los datos que yo estoy virtiendo respecto a mi percepción de la realidad del cambio de estado del paciente. Pensar en llevar por un mismo camino la redacción y comunicación, o sea, redacción, el registro, y la comunicación, que es el reporte, de la valoración, es tan trascendente como son los diagnósticos de enfermería, los resultados y las intervenciones. En ese sentido, la valoración es tan trascendente porque es la primera parte que ve el profesional de salud, tanto del mismo equipo o del mismo gremio como de otros profesionales de salud. Es tan importante como diagnosticar. La valoración es tan trascendente que nos permite observar qué es lo que yo voy a poder diagnosticar como juicio clínico y realizar mis planes de cuidado de enfermería en el momento que yo estoy realizando. Es tan trascendente porque es el principio del juicio, es el principio del análisis, es el principio de lo que yo estoy observando para poder recuperar, para poder rehabilitar, para poder cuidar, ¿no? El objeto de esta comunión, es decir, el objeto de los caminos comunes metodológicos que nos van a poder permitir obtener resultados óptimos y transferibles en comunicación, en salud, no son los productos solamente aislados, como pueden ser los diagnósticos de enfermería, que pueden tomarse como productos aislados y a partir de ahí tener un razonamiento. Las valoraciones, el objeto de la valoración no es ser producto aislado, sino la metodología que relaciona los factores percibidos durante esa etapa. ¿Qué significa? Que el objeto de valorar no es ser un producto aislado, es decir, no es darnos solamente un dato que, por ejemplo, fiebre, no es qué se hace con la fiebre como producto aislado. Muchas veces nosotros aislamos los productos, eso se llama reducción. Es decir, vamos a observar un problema y lo vamos a reducir a tan mínima porción que nos vamos a quedar con ese principio y vamos a creer que es un producto aislado y por ende aisladamente se debe de curar. Pues nosotros no curamos, nosotros cuidamos y nosotros no vamos a ver solamente un lenguaje holístico, ya lo vieron en mis imágenes por Facebook. No vamos a ver algo holístico, vamos a ver algo complejo, ¿no? Entonces, bien, el objeto no es ser producto aislado, sino es ser sino es lograr que su método sea tan común para que pueda ser interpretado por el mismo profesional de salud, o sea, de mi gremio como enfermero, o también por otros profesionales de salud. En realidad es eso, que la metodología sea común, más que ser producto aislado. Habíamos visto que las premisas implicativas tienen la peculiaridad de que relacionan dos fenómenos y establecen un orden. Vimos que las premisas implicativas establecían el orden de causa y establecían el orden de efecto. Eso era el orden. ¿Por qué? Porque la causa antecede a la consecuencia. Entonces, las premisas implicativas nos van a permitir realizar las premisas de valoración. Los datos que yo voy a colocar de manera ordenada. Recordemos también de que en las premisas implicativas, nosotros en este curso, determinamos que el efecto era lo primero que se percibía porque era resultado de. Cuando nosotros nos vamos a acercar en el momento del cuidado, cuando nosotros vamos a poder interrelacionarnos y vamos a poder interpretar los datos de la valoración, es decir, a toda forma que fuese del paciente, toda manifestación, toda incertidumbre, todo estado de salud, todo signo o síntoma siempre es efecto de algo. Por ende, lo que yo voy a percibir en el momento en que yo estoy realizando mi valoración, en el momento en donde yo me estoy interrelacionando con el paciente, es efecto de algo. Y por ende, lo primero que voy a percibir siempre es el efecto. Una vez que yo ya he percibido el efecto, yo le voy a atribuir la causa. ¿Por qué? Porque tengo que entender que algo está causando lo que estoy observando.
pero para poder determinar la causa tengo que relacionarme con el paciente. No puedo estar sentado en este escritorio y pensar qué le puede estar sucediendo al paciente de la cama 50. ¿Ok? El orden está en la medida en que se percibe un fenómeno y se le atribuye una causa. O sea, es un orden desordenado. ¿Por qué? Porque ese orden me va a permitir entender los diferentes desórdenes o los diferentes órdenes que se suceden a partir del reconocimiento de la causa y del efecto. ¿Por qué? Nuevamente, habíamos visto de que la complejidad no solamente nos va a decir de que la causa y el efecto son tangibles y limitados. La complejidad nos dice que sí, todo causa y efecto es tangible o por lo menos perceptible, pero no es único. ¿Por qué? Porque a partir del efecto nacen otros efectos. Acuérdense de la película El efecto mariposa, por ejemplo. Entonces, el orden en que nosotros vamos a poder encontrar siempre es el efecto y después la causa. O sea, el efecto precedido por una causa, el efecto ocasionado por una causa, el efecto provocado por una causa. Efecto, causa. Este es el orden para que tengamos en cuenta la redacción de nuestros datos de valoración a partir de las premisas lógicas implicativas. En esta sesión vamos a aprender a redactar las premisas de valoración utilizando los conectores lógicos de causa y efecto. ¿Bien? Vamos a establecer entonces también ojo, nuevamente repito, todo lo que estoy hablando, todo lo que está aquí en el iPad está puesto en su página como módulo. Así es que por favor revisen el módulo antes de volver a ver este video por segunda vez. Ya lo están viendo ahorita, vean el módulo nuevamente y vuelvan a ver el video para que se puedan ir guiando. Bien, es un análisis. Bien, este curso va a estar hecho directamente al análisis. Ya no es dar clasecitas con pizarrita, con diapositivitas y no. Me gusta eso porque quita el análisis, quita quita la flexibilidad de poder entender en vivo, esta conferencia en vivo de nuestros datos que vamos a vertir en este curso. ¿Bien? Vamos a establecer también entonces una serie de pautas que nos van a permitir entender cómo se van a redactar las premisas. Ya habíamos visto primero de que las premisas lógicas tienen dos partes implicativas, causa y efecto. El lado derecho, en este caso el lado que tiene la colita de la flecha, ¿no? Porque acuérdense que la implicación es una flecha, siempre mirando hacia de izquierda a derecha. La colita de la flecha siempre es la causa y la donde apunta la flecha siempre es el efecto. Acuérdense. Primero, se deben rescatar los hechos reales y potenciales que se perciben en el momento de la interrelación de la enfermera y el paciente. Es decir, todo lo que vamos a poder observar, todo lo mensurable, todo lo perceptible, mensurable o tangible, quiere decir que todo lo que yo pueda observar, todo lo que yo pueda tocar, que pueda observar, que pueda palpar, etcétera, todo lo que yo pueda hacer mediante mis propios medios para buscarlos o encontrarlos. Y todo lo perceptible significaría todo lo que yo pueda escuchar, todo lo que yo pueda sentir, ¿no? Por ejemplo, los datos subjetivos. Aquí viene la palabra datos objetivos y datos subjetivos, ¿no? Referidos por el paciente, que son perceptibles. Una vez que yo ya he entendido todas las manifestaciones, voy a establecerle netamente un orden, porque no voy a darle toda mi percepción, todo mi razonamiento a todos los datos que yo pueda observar en el momento del cuidado. No es así, porque hay una prioridad. Acuérdense de esto siempre, es una clave. Nosotros trabajamos en función de las necesidades del paciente, o en este caso, como los administradores dirían, del cliente. La necesidad del paciente nos da la prioridad a poder interpretar los datos que yo voy a encontrar en el momento del cuidado. Claro, porque alguien que necesite es alguien que está manifestando la prioridad del cambio de su estado de salud. Bueno, en este caso, el cambio de su estado. Recuerden que, más en otro blog vamos a hablar sobre el estado de salud y el estado de enfermedad, ¿no? La diferencia entre salud y enfermedad y el estado solamente, ¿ok? Segundo, estos hechos reales, como les mencioné, pueden ser problemas de salud, signos o síntomas, las manifestaciones mismas, es decir, la incertidumbre. Yo siempre le he llamado estado de incertidumbre, porque es un estado en donde el equilibrio se desató y se volvió desequilibrio. Pero no puedo decirse que todo problema de salud tiene que ser necesariamente la enfermedad. No puedo decirte que todo ese equilibrio necesariamente es la enfermedad. La enfermedad es solamente un estado. La salud es simplemente otro estado más agregado al equilibrio del paciente.
nosotros como enfermeros no solamente participamos en el cuidado con personas enfermas, sino también con personas sanas que tienen alguna incertidumbre respecto a su estado. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque a veces no queremos suponer de que únicamente vamos a nosotros percibir situaciones como estados nuevos. Como sea, por ejemplo, situaciones que ameritan netamente enfermedad, signos y síntomas. Nosotros no revisamos signos y síntomas, solamente los percibimos y les atribuimos alguna causa para poder trabajar sobre ellos cuando se tiene alguna indicación médica. Pero autónomamente podemos trabajar con las respuestas humanas como las incertidumbres, es decir, como la duda que queda respecto al estado nuevo que se tiene en la persona, y de esa manera no necesitamos una prescripción médica para poder trabajar en el cuidado. Y aún estando en el hospital, o sea, en el segundo o tercer nivel, no es necesario tengo que tener una prescripción médica para poder cuidar, porque eso es mi papel. Pero para el cuidado no solamente amerita signos y síntomas, ¿ok? Les digo esto para poder entender qué es lo que se va a percibir, porque necesariamente tengo que ubicarme en reconocer qué es el cuidado. Sabiendo qué es el cuidado, voy a poder determinar qué es lo que voy a cuidar. Porque muchas veces pienso que lo que voy a cuidar es solamente producto de la enfermedad, y no es así. ¿Bien? No es así. Segundo, el hecho real es todo aquel que se encuentra presente en el momento de la manifestación o percepción de los hechos, por lo que la causa es parte del razonamiento y el involucramiento de la enfermera con el caso del paciente. Cuando nosotros vamos a poder encontrar el efecto, que es el momento, el cuidado que estoy observando, que estoy percibiendo, ¿no? Todo lo que yo pueda ver, todo lo que se pueda venir hacia mí, producto de la manifestación de la incertidumbre del estado del paciente, todo lo que yo pueda ver como efecto, por ende, para poder encontrar la causa tengo que utilizar mi razonamiento, la experiencia previa, mi involucramiento con el entorno, con el caso del paciente, ¿no? Con su historial clínico, con las entrevistas que le realizan sus familias, con la estrategia que utilice para poder recabar la información que el paciente me pueda brindar y poder hallar la causa. Entonces, el efecto es propio del paciente, pero la causa es propia del razonamiento clínico de la enfermera en función de las manifestaciones del paciente. Entonces, el paciente nunca tiene que desprenderse. Por eso es la importancia en ética de que no puedo inventar datos porque todo es parte de la realidad del paciente. Si yo invento datos, estaría realizando algo no ético o totalmente no ético, porque no voy a encontrar las relaciones que yo he establecido con el paciente en función de su propio estado, sino solamente pues, los datos que se me ocurrieron. Y eso es negligencia. Bien. Tercero, los conectores lógicos que relacionen la causa y efecto pueden ser. Vamos a verlo con un screen recorder. A ocasiona B, A provoca B, A causa B, A implica B y de A resulta B. Esos son algunos ejemplos. Podemos nosotros darnos cuenta que la relación de A y B es de causa y efecto, ¿no? Si ocurre A, ocurre B, ¿no? Entonces podemos nosotros atribuir algunas otras conectores siempre y cuando tengamos en cuenta de que A, en este caso, lo que le antecede, provoca lo que le sucede, ¿no? Entonces, si teniendo en cuenta esa regla, pues vamos a darnos cuenta que las implicaciones siempre derivan palabras sinónimas de causa y efecto. Cuarto, si se tiene más de una premisa, deberá colocarse en guiones, o sea, viñetas, o ir separado por comas o puntos seguidos. Bueno, es de esperarse que en un caso de enfermería que nosotros podamos revisar, que nosotros podamos percibir las manifestaciones o las respuestas, no solamente se dé una sola premisa. Lo ideal es que si trabajamos en función de la necesidad del paciente, vamos a darle prioridad a estas manifestaciones, las respuestas no van a ser copiosas en el sentido de cantidades excesivas de datos de valoración, porque vamos a tener que dar una prioridad a la atención y por ende a lo que vamos a interpretar y percibir y poder registrarlos. Podemos ponerlo por horas, por ejemplo, pero eso no significa de que vamos a trabajar solamente con una sola persona todas las 8 horas o 6 horas de trabajo que tenemos. Tenemos que tener en cuenta nuestro tiempo, el tiempo de los pacientes que se tiene para valorar y que se tiene para realizar ciertas intervenciones, la cantidad de personal de salud que trabaja con los pacientes en el servicio y además los insumos, la gestión, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas consideraciones. Por otro lado,
para poder nosotros realizar las valoraciones y poder redactar, tenemos que tener en cuenta nuestro espacio, el pequeño espacio que se nos está otorgando para poder realizar solamente los datos de valoración. Así es que tenemos que tener cierta discreción para apuntar la cantidad suficiente de datos que ameriten la consecución a las intervenciones. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo se realizaría un esquema de valoración en función de las premisas lógicas en un caso clínico. Veamos. Bien, vamos a ver un pequeño caso. Vamos a suponer el caso número 9 de nuestro libro de patología clínica de casos importados. Y dice, antecedentes personales. Varón de 23 años, procedente de Nigeria, que llevaba en España solo un mes, no refería a enfermedades previas, salvo 2 o 3 episodios de malaria. No tenía hábitos tóxicos ni otros antecedentes patológicos de interés. Enfermedad actual. El paciente comenzó con fiebre, dolor abdominal, diarrea explosiva, vómitos y distensión abdominal 2 días antes del ingreso. Tras 48 horas sin mejoría, acudió a urgencias donde se le diagnosticó un abdomen agudo, siendo intervenido esa misma noche. Con el juicio de ilioparético y probable apendicitis, se programó una laparotomía de urgencia. El diagnóstico quirúrgico fue laparotomía blanca. Tras la intervención, el paciente continuó con fiebre y distensión abdominal, por lo que se le realizó una interconsulta a la sección de enfermedades infecciosas. Exploración física. En la exploración física destacaba una taquicardia a 104 latidos por minuto y fiebre de 38.5 grados Celsius. La auscultación cardiopulmonar fue normal. No había adenopatías a la palpación. El abdomen estaba muy extendido, con peritonismo y muy doloroso a la palpación. El signo de Bloomberg era muy positivo. En los miembros inferiores no había edemas ni signos de trombosis venosa profunda y los pulsos arteriales estaban llenos y simétricos. La exploración neurológica fue normal. Exploraciones complementarias. En el hemograma había una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, leucocitos 19.800 microlitros, eosinófilos 1%, plaquetas 210.000 microlitros. El estudio de coagulación era normal. La bioquímica destacaba sodio normal, potasio, bilirrubina total de 1.4, creatinina y el resto fue normal. La radiografía de tórax fue normal, pero la radiografía simple de abdomen mostraba una gran dilatación de la fasa del intestino delgado y la TAC abdominal mostraba además niveles hidroaéreos. El cropocultivo. En el cropocultivo la búsqueda de huevos y parásitos en heces, la toxina de Clostridium difíciles y los hemocultivos fueron todos ellos negativos. Las pruebas diagnósticas mencionan. Se le realizó una enteroscopía que alcanzó hasta yeyuno proximal, en donde se apreciaba una mucosa con reacción inflamatoria inespecífica y se tomaron biopsias. Se obtuvieron además varias muestras de aspirado duodenal y yeyunal. En el análisis microbiológico no se observaban quistes de Giardia, pero en el estudio anatomopatológico de la muestra se observaron múltiples trofozoitos de Giardia spp. Juicio clínico: giardiasis aguda con presentación inusual y grave, ilioparético. Bien, en función a estos datos vamos a analizar entonces los datos de valoración. Bien, revisando el caso entonces vamos a poder observar de que existen dos datos importantes. Solamente nos quedamos con los datos prioritarios, es decir, vamos a poner aquí, vamos a ver los datos prioritarios, vamos a ver la prioridad, y esta prioridad va a estar en función ¿de qué? De la necesidad, es decir, del requerimiento inmediato que amerita la solución para poder restablecer el estado de bienestar, no estado de salud, sino estado de bienestar, o un nuevo estado. Una vez que hayamos visto la prioridad en función de la necesidad, esta necesidad nos va a permitir restablecer un nuevo estado, llevarnos a una mejoría, a una conformidad, a una forma buena nuevamente de estar, bienestar, al equilibrio, ¿no? El dar la solución o cubrir la necesidad va a permitir llegar a un estado óptimo, va a permitirme llegar a un estado de equilibrio, ¿no? Eso es lo que necesito. Ahora,
¿Qué cosas he visto yo? ¿Qué datos he visto yo como causa y efecto que me provoquen o que me digan que algo está sucediendo en el paciente y que debo de darle un cuidado en función de esa necesidad? Lo primero que observé, voy a ponerlo aquí, lo primero que observé es de que existe un proceso infeccioso, ojalá que se pueda ver bien, un proceso infeccioso que causa o que provoca, vamos a ponerle que provoca fiebre, porque el paciente dice, llegó con 2 días de anticipación con fiebre y al llegar aún así después incluso de la intervención quirúrgica, que fue la laparoscopía blanca, la parotomía blanca, aún así el paciente continuó con fiebre y continuó con la distensión abdominal y ese es el otro dato de valoración. Dice que hay una distensión abdominal que provoca dolor. ¿Por qué? Algunos me preguntaban, me decían, pero lo que yo tengo que ver es que el dato actual es de que existe una distensión abdominal y esa distensión abdominal está provocada por una peristasis, o sea, y también por una infección, ¿no? Por el peritonismo, o sea, no está haciendo, el dato actual sería entonces distensión abdominal, no sería dolor, ¿no? Porque yo estoy viendo que dolor es el dato actual. Acuérdense que el fiebre y dolor son ambos efectos de. Fiebre y dolor son ambos efectos de. Y proceso infeccioso y por otro lado distensión abdominal serían las causas, ¿no? Voy a colocarlo así, causa aquí, causa aquí. Entonces, ¿por qué no distensión abdominal es efecto? ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar con la distensión abdominal, sino con el efecto que provoca el hecho de que exista distensión abdominal en el paciente. Entonces, esos serían mis únicos datos de valoración en los cuales yo voy a cubrir la necesidad y le voy a dar prioridad a las respuestas de la persona. Voy a colocar así. Las respuestas de la persona me van a permitir encontrar la prioridad en función de sus necesidades y poder recuperar, restablecer el estado óptimo o el estado de equilibrio. No solamente el estado de salud o recuperar el estado de enfermedad, salir de la enfermedad, porque nosotros no vamos a trabajar únicamente con la salud, no vamos a trabajar únicamente con la enfermedad, sino vamos a trabajar con la necesidad, con las respuestas, ¿no? Las respuestas que nos dan la prioridad, que nos permiten encontrar la prioridad en función de la necesidad para restablecer el estado óptimo o el estado de equilibrio del paciente. Esos dos datos, proceso infeccioso que provoca fiebre y distensión abdominal que provoca dolor, son los datos de valoración que yo voy a interpretar, que voy a poder otorgar y redactar como formato de valoración para poder llevarlos al análisis y poder manifestar, comunicar a otro personal de salud de lo que le está pasando al paciente y a partir de ahí poder elaborar mis planes de cuidados. Entonces, vamos a hacerlo esto aquí como gráfica en la pizarra y vamos a colocarlo ahora en nuestros formatos de enfermería. Veamos. Bien, vamos a utilizar entonces el formato de enfermería proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, en México, y vamos a dirigirnos a la parte inferior para poder realizar nuestra descripción de valoración en función de las premisas lógicas. Tengamos en cuenta lo primero. Este gráfico está distribuido por 3 turnos: turno matutino, turno vespertino y turno nocturno, la noche. Entonces vamos a suponer que el paciente llegó en la mañana y vamos a valorar en nuestro turno matutino. Entonces vamos a colocar en guiones, entonces en este caso yo voy a colocarlo como un punto. Un punto y va a decir, por ejemplo, proceso infeccioso que provoca dolor. Y lo que provoca, disculpe, fiebre. Y por otro lado tengo a la distensión abdominal que provoca dolor. Entonces solamente son estos dos datos de valoración que tengo y me doy cuenta de que los datos obtenidos aquí ingresan normalmente en un tamaño normal. Miren, la letra de mi letra es 10, vamos a colocarlo, vamos a cambiar el formato así, estoy haciéndolo virtual. Ustedes van a hacerlo a mano, quizá les haga mucho más pequeña la letra. Miren, yo estoy trabajando con la letra 10, entonces
Dense cuenta de la dimensión del espacio que voy a tener y el orden en que se establezca. Ahora, si ustedes lo leen, y yo lo leo y lo entiendo, ustedes como enfermeros lo van a entender. La idea no solamente que el personal de enfermería lo entienda, sino que también el otro personal de salud pueda entender lo que nosotros como enfermeros estamos colocando y considerando respecto al estado de salud del paciente. De manera que podamos coordinar y mantener una comunicación efectiva de salud dentro del servicio. Bien, espero que les haya gustado entonces, colegas. Esta es una forma de graficar los datos de valoración en los formatos de enfermería. Recuerden de que nuestro curso está dirigido al análisis filosófico, al análisis epistémico de cada uno de los datos que, que vamos a poder entender, que vamos a poder recibir antes de hacer un registro de enfermería, ¿no? Entonces vamos a trabajar de manera coordinada tanto en el ámbito filosófico con, en este caso, la práctica del registro de enfermería utilizando la taxonomía Nanda Notimic más adelante. Muchísimas gracias, colegas. Espero sus comentarios. Voy a dejarles ahorita lo que van a hacer como taller. Veamos.